Mañanas informativas por UCI Noticias. Ya se encuentra en la mesa central el doctor Martín Belaúnde Moreira, ex SAR anticorrupción y también ex congresista, y el doctor Carlos Jaico, destacado jurista. Mucho gusto y gracias por su visita. Muchas gracias por invitarnos, sí, por invitarme. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el tema del nuevo proyecto de Vizcarra para declarar emergencia al Ministerio Público, pero primero vamos a decirle al público que participe con nuestro hashtag, que es hashtag si fuera Chávarri. Vamos a usar las redes sociales para completar la frase. ¿Usted cómo completaría la frase? Hashtag si fuera Chávarri. Si fuera Chávarri, ¿usted cómo completaría la frase? Yo creo que el señor Chávarri no ha medido el alcance de sus actos y la verdad es que no ha calculado bien las posibles consecuencias. Él está en estos momentos contra la pared. Quizás la mejor solución en este caso sería que renuncie. Entonces, hashtag si fuera Chávarri, mejor renuncio. Algo así. ¿Usted? Yo podría, si fuera Chávarri, repondría a los fiscales en su labor, que creo que es lo más justo e idóneo en este momento, porque la verdad que esta salida y esta decisión, en primer lugar, por lo que se lee en su comunicado, es un tanto subjetiva, y en segundo lugar, viene a remecer un poco la investigación que se estaba llevando a cabo. Ahora, vamos a empezar con mi primera pregunta, es que esta situación que nos agarró a todos de sorpresa en vísperas de Año Nuevo, esta remoción del equipo Lavajato, era un rumor que se concretó ese día, justo a vísperas del Año Nuevo, como lo decía. ¿Cómo ustedes tomaron esta noticia? ¿Dónde se encontraban? Bueno, yo estaba en mi casa porque tenía unos invitados y me llamó la atención, vi que cuando salía que era una noticia que ya parecía un hecho consumado, pero indiscutiblemente generaba una situación a todas luces inconveniente. El señor Chávarri todavía es el fiscal de la Nación y fue elegido conforme a las normas de la Ley Orgánica del Ministerio Público. He escuchado que había sido elegido 3-2 por una declaración de uno de los fiscales supremos, Tomás Valles, parece que fue elegido por 4-1 con el propio voto del fiscal Sánchez. Pero al margen de eso, yo lo que veo es lo siguiente: se ha creado una situación sumamente inconveniente en la que se ha destituido a dos fiscales que formaban parte, que integraban y lideraban un equipo, y esa destitución indiscutiblemente ha caído muy mal en la opinión pública. Entonces, yo veo que el fiscal Chávarri se ha quedado aislado, al margen de que legal y constitucionalmente está facultado para haber hecho para haberlos destituidos, pero materialmente, políticamente, iba más allá de él hacerlo desde un punto de vista práctico, las consecuencias prácticas políticas de eso. Ahora bien, ¿cuál es la reacción? La reacción es la presentación de un proyecto ante el Poder Ejecutivo, que tengo entendido que se estaría presentando, si no ahora, en las próximas horas, en donde se declara en emergencia al Ministerio Público, pero que para todos los efectos prácticos significa una intervención del Ministerio Público. Y esa intervención del Ministerio Público, en mi opinión, mediante una ley del Congreso, sería, en el supuesto que se plasme, sería definitivamente una ley inconstitucional por un hecho que lo sabemos todos perfectamente y que vale la pena siempre tener a la mano un texto de la Constitución, así sea pequeñito, porque esto es algo que nosotros debemos recordar. ¿Qué es lo que dice la Constitución sobre el Ministerio Público? Lo primero que dice la Constitución sobre el Ministerio Público es de que es un órgano autónomo. Entonces, tiene una autonomía dentro de la Constitución. Obviamente no tiene soberanía, pero tiene autonomía. Y entonces yo me hago la siguiente pregunta: ¿un órgano autónomo dentro de la Constitución puede ser declarado en emergencia por una ley del Congreso? Por una ley que solo es eso, una ley, al margen de que sea ordinaria, que dicho sea de paso, las leyes orgánicas de los poderes públicos tienen que hacerse mediante el procedimiento de ley orgánica, que es una ley que requiere una votación especial. Pero al margen de eso,
un organismo constitucionalmente autónomo puede ser intervenido y su directiva cesada y su fiscal, el fiscal que lo dirige, el fiscal de la nación, con todos los efectos que se le puedan atribuir al señor Chávarri, puede ser simplemente cesado en virtud de una ley. Esa ley, desde el punto de vista de su contenido, ¿es una ley constitucional? Justo íbamos también... Esa es la primera pregunta que yo me hago, y la primera pregunta que yo me hago cae de madura, su respuesta cae de madura. ¿Qué es lo que dice el primer párrafo del artículo 158? Que conviene recordar, porque en estas cosas hay que hablar precisamente. ¿Qué es lo que dice el primer párrafo del artículo 158? El Ministerio Público es autónomo. Okay. ¿Un ministerio público intervenido es autónomo? Claro que no. Ahora, usted ha dicho, usted ha dicho un poco entre dientes, creo que no. no, claro que no. Claro que no. ¿Por qué no lo dice más fuerte? Claro que no. Claro que no. Ahora, la siguiente pregunta es para el doctor Jaico. Hablando de este proyecto, vamos a hablar un poco sobre este proyecto. Es que tiene carácter de urgencia, busca también la suspensión de las funciones de fiscal de la Nación y la creación de la Junta Transitoria de Fiscales Supremos, compuesta por los fiscales para elegir entre sus miembros el nuevo fiscal de la Nación transitorio. Y yo comparto un poco con usted su opinión. Esto es un proyecto para sacar a Pedro Chávarri, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? En primer lugar, vamos a ver el fondo de las cosas. No se cambia un equipo que gana, y esa es una regla que sirve de verdad en todos lados. No se cambia un equipo que gana. Y el equipo que estaba liderando Rafael Vela con el fiscal José Domingo Pérez estaba dando frutos, cosa que no se había visto ya durante año y medio con Hamilton Castro, cabe recordarlo. No había ninguna medida cautelar, por ejemplo, que se había pedido. Ustedes saben, el mismo Toledo pues pudo salir del país sin ningún problema. Y todo este tipo de inconvenientes que ha generado que al final pues se pierda la confianza en el accionar de la Fiscalía. Desde el momento en que llega Rafael Vela y José Domingo Pérez, pues hay un accionar mucho más rápido, hay medidas cautelares que se ordenan, allanamientos que se hacen, y a mí me parece que eso está funcionando. Por lo tanto, no se cambia un equipo que está ganando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo yo que precisamente aquí el señor Chávarri comete cierta falta al tratar de cambiar a estos fiscales, porque sobre todo no hay una base objetiva. Lo que se puede leer de su comunicado, no ve uno alguna falta grave, por ejemplo, como para que ellos hayan podido ser removidos. No se le ve. Yo lo que veo es más que nada una cierta, discordancia con respecto a algunos aspectos. Pero quiero decir que ellos podrán estar subordinados, hay respeto a la jerarquía, pero también tienen el derecho a la palabra. Y en eso creo yo que no se puede juzgar y sobre todo tratar de sacarlos de ahí. Y en tercer lugar, me parece que este proyecto de ley del presidente Vizcarra viene en un momento también a poner un poco de paños fríos en esta situación. No hay que olvidar que la población peruana es una población eminentemente que vive en una crisis de representatividad. Y eso que genera una conflictividad social bastante grande. Ya lo hemos vivido la noche del 31 y me parece que eso el Perú ya no lo merece. Dejemos entonces que las instituciones hagan su trabajo y no creo que esto sea una intervención. Por el contrario, creo yo que es una corrección. Porque no hay que confundir autonomía con independencia. No es lo mismo. Puede ser autónomo, está bien, pero su quehacer, su trabajo, su labor debe estar dentro del marco legal y sobre todo obedecer a los demás poderes del Estado. ¿Estos cuestionamientos de José Domingo Pérez para usted no significaron nada? O sea, ¿no es una falta para usted referirse a Pedro Chávarri? Mire, es que la situación está tan complicada al interior, más aún cuando el señor Chávarri ha sido figura en los audios de la vergüenza. O sea, él ha negado, por ejemplo, su relación con el señor Inostroza Pariachi, hoy prófugo en España y en vías de ser extraditado. Y eso, por ejemplo, a mí me parece que para alguien que ocupa ese cargo, sobre todo en términos de justicia, me parece que es algo que lo descalifica en cierta manera. Sin embargo, él puede seguir, pero debe inhibirse en los casos en los que él tiene cierta relación. Okay.
Ahora, seguimos hablando sobre este proyecto. Algunos requisitos para ser fiscal supremo: no estar incurso en procedimientos administrativos, disciplinarios o investigaciones en el Congreso de la República, y no estar incurso en conductas graves que comprometan la dignidad del cargo, ¿no? Doctor Moreira. No, Belaunde, por favor. Doctor Belaunde. Le ruego que no me cercene mi nombre. Para usted, Pedro Chávarri, ¿es la persona idónea para No, yo creo que desgraciadamente ha demostrado que no lo era, o que no lo es, porque todavía está en el ejercicio del cargo. Aunque si se aprueba esa ley, que quizás se apruebe, va a dejar de ejercerlo prontamente. Pero yo me hago aquí lo siguiente, ¿no? Yo sí creo que esta ley recorta la autonomía del propio Ministerio Público y establece una junta de fiscales transitorias. Todo eso significa un trastorno, un cambio muy profundo en el propio funcionamiento interno de un organismo que, de acuerdo al artículo que hemos señalado aquí, artículo 151, es un organismo autónomo. Entonces se está quebrando la autonomía. Al quebrar la autonomía del Ministerio Público, por las mejores buenas intenciones, porque en el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, no nos olvidemos de eso, se crea una incógnita. La incógnita, la legalidad de la actuación de ese Ministerio Público, así intervenido con un cambio de sus directivos, que no es el cambio previsto en la Constitución. Entonces, ahí se crea un problema. El otro problema que podría crearse, y esto lo digo simplemente a manera de pregunta, es ¿qué dirá el Ministerio Público del Brasil? Porque el Ministerio Público del Brasil ha concertado una serie de acuerdos y de actos de colaboración con un determinado Ministerio Público autónomo conforme a los artículos pertinentes de la Constitución de la República del Perú. En este caso, se ejecutarían esos acuerdos con un Ministerio Público que ya no obedece a sus características constitucionales originales. Entonces, yo creo, con pleno, en fin, discrepando, pero discrepando, digamos, en forma educada, como se debe discrepar en estos casos, yo creo que entramos en un camino de incógnitas, y ese camino de incógnitas es la inconstitucionalidad formal y sustancial de esa ley en el supuesto que llegue a aprobarse conforme a lo que se pretende y conforme a lo que yo por lo menos he escuchado de la conferencia de prensa del presidente de la República. Okay, doctor. Entonces, ese es el problema que hay. Y ahí se abren incógnitas respecto del Ministerio Público del Brasil y también respecto de la propia actuación futura del Ministerio Público en el Perú, al margen de que había una situación de guerra interna, eso es innegable, ¿no? Okay. Una guerra interna dentro del propio Ministerio Público entre este grupo de fiscales y el fiscal de la Nación. Pero usted no cree, usted me dice que, o sea, su forma de ver es que Vizcarra no debería entrar al Ministerio Público con este proyecto. Pero, ¿qué solución le damos a José Domingo Pérez y a Rafael Vela? Porque sí, yo considero que están haciendo un buen trabajo. Sí, bueno, yo diría lo siguiente, y eso es algo innegable, ¿no? Y uno tiene que observar la realidad tal cual es y no tal como se quisiera que fuera. Los señores, esta dupla de fiscales, tiene el apoyo de la opinión pública. Y también hay que reconocerlo que el presidente de la República tiene el apoyo de la opinión pública. Okay. Entonces, dentro de las medidas sugeridas por el propio presidente de la República, hay una que a mí me parece interesante y que además tiene una inmensa ventaja. A ver, doctor, tenemos una noticia de último minuto, es que los fiscales Frank Almanza y Marcial Paucar no aceptaron formar parte del equipo Lavajato. Vale. Precisamente eso es lo que se veía venir. Mire, lo que está sucediendo precisamente aquí con el fiscal de la Nación, Chávarri, es haber pues trastocado esa evolución normal en la investigación. Como bien lo señalábamos, Odebrecht ha firmado un acuerdo negociado durante todo este tiempo, bastante difícil en sus numerales, con el fiscal Vela y el fiscal José Domingo Pérez. Entonces, mire usted cómo en este momento se viene a prácticamente trastocar esa investigación para llegar a una nueva. Del 14 al 18 íbamos a tener toda esa información que iba a venir al Perú y que iba a remecer de verdad las bases de la política peruana, lo cual ya es el caso. Entonces aquí creo que
Frank Almanza y el otro fiscal han tomado la mejor decisión, porque no pueden tampoco prestarse ellos a esta situación en la cual se está sacando un equipo que está funcionando bien, como lo digo. Si hubiesen ellos tenido evidentemente problemas en la investigación o todo tipo de actos impropios al cargo, evidentemente que sería otra la figura, pero en este caso no lo es. ¿Usted cuál es su opinión al respecto de...? Fíjese, yo precisamente estaba por decir cuando usted dio esa importante noticia que cambia también sustancialmente las cosas. Yo veo lo siguiente, me reitero en que en estas circunstancias el fiscal Chávarri, fiscal de la Nación Chávarri, no puede seguir en su puesto. Yo creo que en estas circunstancias, con mayor razón después de la renuncia del equipo que él mismo había formado, yo creo que es inevitable la renuncia irrevocable del señor Chávarri. Y también creo que entre las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo estaba una que me parecía interesante porque tenía una ventaja, está dentro de la ley, que es esta exhortación señalada en el artículo 7º de la Ley Orgánica del Ministerio Público. O sea, es una exhortación que está dentro de los cánones de la ley para que el Ministerio Público actúe, digamos, en una forma acorde con las necesidades de luchar contra la corrupción, que en estos momentos se ha constituido en una indiscutible necesidad nacional. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Yo escuché anoche la conferencia de prensa de los fiscales removidos, que han presentado un recurso impugnativo. Ese recurso impugnativo lo han presentado precisamente ante la Junta de Fiscales Supremos. Es evidente que si han sido removidos por una resolución del fiscal de la Nación, el fiscal de la Nación no puede actuar en esa instancia. Y entonces, en mi opinión, creo, para evitar estos problemas de constitucionalidad, para evitar salirnos del marco estricto de la Constitución, lo que correspondería es que se viera ese recurso impugnativo, que los fiscales que quedan, que son 3 o 4, resuelvan, y quizás debieran los señores ser repuestos en su cargo y llevar adelante la tarea para que estaban conduciendo, y que la estaban conduciendo precisamente de conformidad al nombramiento original que les hizo el propio fiscal de la Nación. Creo, sí, que la situación personal del fiscal de la Nación en estos momentos creo que es insostenible. Exactamente. Ahora, para terminar, hace unos días nos visitó Luis Solari y decía que la doncella más deseada es el Ministerio Público. Ahí donde se archivan las cosas, las investigaciones, las acusaciones. Con José Domingo Pérez diciendo que no debería estar Pedro Chávarri al cargo, con el presidente Vizcarra también cuestionando a Pedro Chávarri. ¿Qué está ocultando a Chávarri para usted? Acá, con respecto... ¿Qué está ocultando Vizcarra? Perdón. Sí. Ya, con respecto a lo que usted decía del Ministerio Público, es verdad, es la doncella, es la quinceañera que todos quieren cortejar, pero precisamente ¿por qué? Porque es el centro de las investigaciones a los que ostentan el poder. Vizcarra, ¿qué estaría proponiendo para todo esto? ¿Qué estaría ocultando? Yo pienso que lo que él está tratando de hacer, sí, es de que estas investigaciones vayan adelante. No veo otra situación no que veo podría casos ponerse atrás. chincheros por ahí, no veo un... Mire, en todo caso, si lo hay, que se investigue, y eso sería lo mejor. Con este tipo de fiscales que están yendo al fondo de las cosas, yo creo que tendríamos ahí bastante éxito si hay un caso chinchero. Pero sin embargo, quisiera apuntar algo con respecto al Ministerio Público. No es de ahora que se trata de capturar, secuestrar al Ministerio Público para que precisamente sirva a la impunidad. Y eso es lo que precisamente se quiere evitar en estos casos. ¿Su opinión? Mi opinión es bastante simple. El Ministerio Público debe actuar autónomamente. Se ha creado una situación extrema límite. Se ha creado una situación en la que indiscutiblemente el señor Chávarri no puede quedarse.
pero el Ministerio Público debe seguir actuando conforme a las normas de su Constitución. ¿Podemos ver algo de Vizcarra que está tratando de hacer algo para usted? Yo no estoy en condiciones de juzgar si Vizcarra quiere de alguna forma preparar el terreno para no tener problemas en su gestión como ministro respecto del aeropuerto de Chinchero. Yo no estoy en condiciones de hacer una afirmación ni negación. Lo único que sí creo, para la propia, digamos, para la propia idoneidad, para la propia solvencia moral, intelectual y jurídica de la actuación del presidente Vizcarra, es que el Ministerio Público no sea intervenido. Entonces, la forma de no ser intervenido, para mí, está dentro de esta medida que el propio gobierno ha propuesto, que está dentro de la ley orgánica, y también en este recurso impugnativo de los propios fiscales afectados por la remoción. Si eso se lleva adelante, nosotros podríamos, digamos, mantener la autonomía y evitar la intervención, porque esto significaría la intervención del Ministerio Público en virtud de una ley que carece de esas facultades, porque una intervención del poder del Ministerio Público como organismo autónomo tendría que ser materia, en todo caso, de lo que se ha hecho con el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Tendría que ser materia de una modificación constitucional, y sabemos que como materia de una modificación constitucional eso no se puede hacer rápidamente. Yo creo que ese sería el camino para que el Ministerio Público se mantenga dentro del delicado equilibrio de la Constitución, para que estos fiscales que están haciendo su trabajo, que a pesar de los múltiples, sobre todo el señor Pérez, de los múltiples problemas que tenía con el fiscal de la Nación, ya incluso se le recomendó un poco de mesura en su forma de expresarse, entonces pudieran llevar a cabo esta tarea, pudieran llevar a cabo el interrogatorio del señor Barata y de los demás funcionarios de Odebrecht, y se pudieran traer al Perú, que eso es la prioridad número 1, se pudiera traer al Perú las pruebas que sean necesarias para determinar quiénes han sido los beneficiarios de los actos de corrupción perpetrados por Odebrecht, que están cubiertos dentro de este gobierno, dentro de este convenio, y que además significa para los quienes informan, literalmente excluidos de las responsabilidades de ese proceso. Eso es lo que yo le quiero decir a usted, y creo que indiscutiblemente sería lo mejor. Muchas gracias por su opinión. Bueno, estuvo con nosotros en la mesa central el doctor Martín Belaúnde Moreira, ex SAR anticorrupción y ex congresista, y el doctor Carlos Jaico, destacado jurista. Muchas gracias por su visita y una gran conversación el día de hoy. Muchas gracias. ¿Sí?